En un pequeño y pintoresco pueblo escondido entre las verdes y onduladas montañas, vivían don Mateo y su esposa Clara. Eran una pareja humilde, conocida en toda la región por su generosidad y una fe que parecía inquebrantable ante cualquier adversidad. Mateo era un hombre de semblante sereno y manos curtidas por los años de arduo trabajo en el campo, sus dedos fuertes pero gentiles hablaban de una vida dedicada al esfuerzo y la entrega. Siempre llevaba consigo una sonrisa cálida, de esas que iluminan incluso los días más grises. Clara, por otro lado, era una mujer de apariencia sencilla, con ojos que brillaban como si guardaran secretos de esperanza infinita y una dulzura que se extendía como un bálsamo sobre quienes la rodeaban. Juntos habían construido su hogar, una casita de adobe con un techo de paja que se mecía al compás del viento. Pequeña en tamaño, pero inmensa en amor, aquella casa era un refugio lleno de recuerdos, risas y oraciones silenciosas al caer la noche. Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de historias increíbles y motivadoras. Una tarde tranquila, mientras compartían su modesto almuerzo de tortillas de maíz y frijoles recién cocidos, Mateo dejó escapar un largo y profundo suspiro que no pasó desapercibido para Clara. Ella, atenta a cada gesto de su esposo, lo miró con ternura y preguntó con su habitual dulzura, ¿qué te preocupa, Mateo? Él, sorprendido por la atención de su esposa, levantó la mirada y en sus ojos brillaba una chispa de ilusión que Clara no podía ignorar. Con voz firme, pero teñida de emoción, respondió, estaba pensando, Clara. ¿Te imaginas cómo sería si tuviéramos nuestro propio ganado? Vacas gorditas paseando por el campo, ovejas saltarinas brincando felices y gallinas cacareando en su corral. No solo tendríamos más comida, sino que también podríamos ayudar a quienes lo necesiten. Clara sonrió al escuchar las palabras de su esposo. Su sonrisa, aunque tierna, escondía una ligera sombra de preocupación. Era una mujer pragmática, acostumbrada a los desafíos de la vida en el campo y sabía lo limitado de sus recursos. Eso sería hermoso, Mateo, respondió después de una pausa, pero apenas tenemos un pedacito de tierra donde sembrar, mucho menos espacio para criar animales. A pesar de sus palabras de advertencia, Mateo no dejó que su ánimo decayera. Con su fe inquebrantable y esa determinación que siempre lo caracterizaba, tomó las manos de Clara entre las suyas y declaró con convicción, Dios proveerá. Pero primero debemos demostrarle que estamos listos para recibir su bendición. Esa noche, mientras el suave murmullo de los grillos llenaba el aire, Mateo compartió su plan con más detalle. Su idea era construir corrales aunque todavía no tuvieran ganado que cuidar. Si preparamos el lugar, Clara, Dios verá que estamos listos para recibir lo que Él tiene planeado para nosotros, explicó, su voz cargada de esperanza. Clara lo escuchó atentamente, y aunque su corazón todavía abrigaba dudas, no pudo resistirse al entusiasmo contagioso de su esposo. Finalmente, con una pequeña sonrisa y un suspiro de resignación, aceptó apoyar su idea. Sabía que cuando Mateo soñaba, lo hacía con el alma, y su fe era algo que ella nunca había podido resistir. Desde el primer rayo de sol hasta que la oscuridad cubría el cielo, Mateo y Clara trabajaron sin descanso. Sus días comenzaban temprano, cuando el canto del gallo apenas rompía el silencio de la madrugada, y terminaban con las manos llenas de polvo y el cuerpo exhausto, pero el espíritu aún firme. Usaron lo que tenían a su alcance, maderas viejas que habían encontrado en desuso, piedras del río cercano que cargaban con esfuerzo, y herramientas rudimentarias que Mateo había improvisado con ingenio. Cada clavo martillado, cada piedra colocada, era un acto de fe y dedicación. El ruido del martillo resonaba en el pueblo y, poco a poco, los vecinos comenzaron a fijarse en su labor. Al principio, la curiosidad llenó el ambiente, pero pronto llegaron las risas y las burlas. Y miren a los locos. ¿Para qué hacen corrales si no tienen animales?, decían algunos, entre carcajadas que resonaban como un eco burlón. Mateo y Clara, aunque escuchaban los comentarios, no se dejaron desanimar. Mateo siempre encontraba fuerzas en su fe y, cada noche, después de la larga jornada, se sentaba bajo el cielo estrellado. Miraba hacia lo alto, como buscando una respuesta entre las constelaciones, y con voz firme pero tranquila decía, «Gracias, Señor, por la fuerza para seguir adelante. Sé que nos estás escuchando y que tu tiempo siempre es perfecto». Clara lo miraba desde la pequeña mesa de la cocina, sintiendo una mezcla de admiración y duda. Su corazón, acostumbrado a la dureza de la vida, no sabía bien cómo sostener esa fe tan inquebrantable de su esposo.
Sin embargo, con el paso de los días, algo dentro de Clara comenzó a cambiar. Al principio era una pequeña chispa, apenas perceptible, pero que poco a poco fue creciendo. Tal vez era fe, tal vez esperanza, pero lo cierto es que ahora se unía al trabajo con renovado entusiasmo. Juntos, cortaban maderas, colocaban piedras y levantaban cercas que cada día parecían más sólidas. La risa de los vecinos seguía acompañándolos, pero ya no pesaba tanto como antes. Había en ellos una fuerza que superaba cualquier palabra hiriente. Pasaron semanas enteras de arduo trabajo y los corrales comenzaron a tomar forma. Había uno grande y espacioso, pensado para las vacas que Mateo soñaba con tener algún día. Otro más pequeño, cercado con tablas delgadas, estaba destinado a las gallinas y hasta habían construido un techo sencillo para proteger a los animales del sol abrasador o de las lluvias repentinas. Sin embargo, las burlas no cesaron. «Y miren al pastor sin ovejas», gritaban los niños mientras corrían alrededor de los corrales inacabados, y los adultos reían con complicidad. A pesar de todo, Mateo y Clara continuaron con su labor. 3 meses después, los corrales estaban terminados. Ahora, el terreno que antes era vacío lucía lleno de vida, aunque aún no albergara a ningún animal. Esa noche, mientras compartían un modesto plato de frijoles y tortillas, Clara dejó escapar una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. Mateo, comenzó con voz pausada, ¿y si Dios no manda nada? ¿Y si todo esto fue en vano? Su mirada estaba cargada de preocupación y una pizca de tristeza, pero Mateo, como siempre, permanecía sereno. Tomó la mano de Clara entre las suyas, sus dedos ásperos acariciando con ternura la suavidad de los de ella, y respondió con calma, «Dios nunca llega tarde, Clara. Él tiene sus tiempos, y nosotros solo tenemos que tener paciencia. No fue en vano, esto es nuestra forma de demostrarle que estamos listos para recibir su bendición. Él proveerá, como siempre lo ha hecho». Las palabras de Mateo llenaron el pequeño cuarto como un bálsamo, y Clara, aunque aún con dudas, sintió una pequeña paz instalándose en su pecho. Al amanecer, un canto inesperado rompió el apacible silencio que siempre acompañaba a las primeras luces del día en aquel pequeño pueblo. Era un sonido claro y vigoroso, un canto que parecía llenarlo todo. Clara, quien estaba profundamente dormida, se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. «Mateo, despierta». «¿Oíste eso?», dijo, zarandeándolo con insistencia. Mateo, aún entre sueños, apenas abrió los ojos y murmuró con voz adormilada, «Debe ser un sueño, Clara. No tenemos gallos». Pero antes de que pudiera volver a cerrar los ojos, el canto se repitió, esta vez más fuerte y más cercano, como si viniera justo desde su propio patio. Algo en aquel sonido los llamaba, despertando una mezcla de curiosidad y asombro. Ambos se levantaron deprisa, apenas poniéndose algo de abrigo, y salieron al patio, sintiendo como la fresca brisa matutina acariciaba sus rostros. Lo que vieron los dejó completamente sin aliento. Frente a ellos, el terreno que hasta hacía poco estaba vacío ahora era un espectáculo de vida. Vacas de cuerpo robusto y piel brillante pastaban tranquilamente bajo los primeros rayos del sol. Ovejas y cabras correteaban con energía, mientras gallinas cacareaban felices al escarbar el suelo con sus patas. Y allí, sobre la cerca de madera que Mateo había construido con tanto esfuerzo, un gallo de plumas brillantes y cola larga los observaba con majestuosa calma, como si fuera el guardián de aquel milagro. Pero no era todo. Al mirar alrededor, sus ojos encontraron incluso caballos imponentes y cerdos que descansaban junto al corral. La incredulidad los invadió por completo, y Clara, con la voz entrecortada, apenas pudo susurrar, «Mateo, esto es un milagro». Antes de que pudieran procesar lo que sus ojos veían, un grupo de 5 personas apareció caminando por su terreno. Eran hombres y mujeres de aspecto trabajador, con rostros amables y vestimenta sencilla, llevando herramientas en las manos. Uno de ellos, un hombre alto de porte sereno y mirada franca, se adelantó y les habló con una naturalidad desconcertante, «Buenos días, patrón. Somos los trabajadores que pidió. ¿Dónde quiere que empecemos?» Mateo y Clara se miraron, completamente perplejos. ¿Trabajadores? «No, nosotros no los contratamos», respondió Mateo, todavía tratando de entender la situación. Pero los visitantes, sin mostrar ninguna duda, sonrieron y replicaron con tranquilidad, «Nos enviaron para ayudarles». «Ahora, díganos dónde está la cocina y por dónde comenzamos el trabajo». La pareja no encontraba palabras.
Clara, aún con la sorpresa pintada en su rostro, señaló de manera automática hacia la pequeña cocina de adobe y los trabajadores, sin más, se pusieron manos a la obra. Como si aquel lugar les perteneciera tanto como a Mateo y Clara. Mientras tanto, la noticia de lo que había ocurrido no tardó en recorrer el pueblo como un reguero de pólvora. Aquellos mismos vecinos que días antes se burlaban de ellos ahora llegaban a la propiedad, curiosos, incrédulos y algunos incluso con envidia mal disimulada. Entre los visitantes se encontraba don Julián, un hombre de carácter altivo y lengua afilada que siempre había menospreciado a Mateo. Su expresión reflejaba una mezcla de incredulidad y sospecha. En cuanto tuvo oportunidad, levantó la voz para hacerse notar. Confiesa, Mateo. ¿De dónde sacaste todos estos animales? Seguro los robaste, porque con tus manos nunca habrías conseguido algo así. Su acusación resonó entre los presentes, causando murmullos. Pero Mateo, como siempre, mantuvo una serenidad que parecía inamovible. Con una mirada llena de calma y una voz que irradiaba convicción, respondió: no tengo nada que confesar más que mi gratitud. Todo esto es un regalo de Dios. Si no me creen, hablen con él. Su respuesta dejó a todos en silencio. Las palabras de Mateo, sencillas pero poderosas, tocaron algo profundo en el corazón de algunos, mientras otros se retiraban aún con dudas, pero sin más argumentos. Mateo y Clara, rodeados de su milagro, comprendieron que su fe y esfuerzo habían sido recompensados de una manera que jamás imaginaron. Esa misma tarde, mientras los misteriosos trabajadores llevaban al ganado a pastar por los campos recién adquiridos, Mateo sintió una inexplicable necesidad de seguirlos. Había algo en ellos, en su forma de trabajar y en la tranquilidad con la que se movían, que lo llenaba de intriga. Caminó tras ellos por senderos empinados, mientras las sombras de los árboles se alargaban con el sol de la tarde. Después de un rato, llegaron a una colina que se alzaba sobre el valle. Desde allí, Mateo podía ver su casa y los corrales, que ahora estaban llenos de vida. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la figura de un anciano que esperaba en la cima. Su cabello y su barba blanca brillaban con el reflejo del sol, y sus ojos transmitían una paz que Mateo no había experimentado antes. Don Mateo, dijo el anciano con voz amable y profunda, como si cada palabra estuviera cargada de sabiduría, he observado tu fe, tu bondad y tu trabajo incansable. Esta tierra sobre la que estás ahora me pertenece, pero ya no la necesito. Por eso, hoy vengo a entregártela para que la uses y prosperes. Mateo quedó atónito. Las palabras del anciano eran tan inesperadas como el milagro que había transformado su vida esa mañana. Aún procesando lo que escuchaba, respondió con humildad: no puedo aceptar algo tan valioso. Usted ha trabajado para tener esta tierra. Yo no he hecho nada para merecerla. El anciano, sin perder la calma, sonrió y posó una mano sobre el hombro de Mateo. No, hijo mío, dijo con dulzura, has demostrado que tienes fe, paciencia y bondad, virtudes que son mucho más valiosas que cualquier riqueza material. Este es el premio por no rendirte, por confiar en que las bendiciones llegan cuando uno está listo para recibirlas. Aunque Mateo insistió en que no podía aceptar un regalo tan grande, el anciano fue firme. La tierra ya no es mía. Ahora pertenece a ti y a Clara. Úsala bien, para el bien de tu familia y de quienes lo necesiten. Cuando Mateo, emocionado, finalmente aceptó el regalo, quiso dar las gracias al anciano. Sin embargo, al día siguiente, cuando regresó a la colina para buscarlo, ya no estaba. El lugar estaba vacío, pero no se sentía desolado. En cambio, había un aire de profunda paz, como si la misma tierra agradeciera el cambio. Mateo regresó a casa con el corazón lleno de gratitud y una renovada convicción de que el milagro que vivían no era fruto del azar, sino de algo mucho más grande. Con la tierra y los animales bajo su cuidado, Mateo y Clara comenzaron una nueva vida. Ahora tenían espacio para ampliar los corrales, sembrar más cultivos y dar mejor cuidado al ganado que tanto habían soñado tener. Pero lo más sorprendente fue que los trabajadores que habían llegado misteriosamente no los abandonaron. Día tras día, permanecieron a su lado, ayudándolos a mejorar la tierra, cuidar a los animales y construir nuevas estructuras. Nunca pedían nada a cambio, y su presencia parecía más un acto de servicio desinteresado que un trabajo común. Con el tiempo, Mateo y Clara prosperaron de maneras que nunca habían imaginado. La tierra, fértil y generosa, les dio abundantes cosechas y el ganado creció en número. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en los más prósperos de la región. Pero ni la abundancia ni el reconocimiento cambiaron sus corazones.
Mateo y Clara nunca olvidaron sus humildes comienzos ni el milagro que había cambiado el curso de sus vidas. Con gratitud infinita, dedicaron su riqueza a ayudar a los necesitados, compartiendo lo que tenían con los más pobres del pueblo. Siempre recordaban a quienes llegaban a ellos que todo lo que tenían era un regalo de Dios y que su deber era usarlo para el bien. La historia de Mateo y Clara pronto se convirtió en una leyenda que resonó en el pueblo y más allá. Era contada como una lección de fe, perseverancia y gratitud. Generación tras generación, la gente la recordaba, porque no solo hablaba de milagros, sino también de la importancia de estar preparados para recibir las bendiciones de la vida. En cada palabra se repetía el mensaje que Mateo siempre llevaba consigo: Dios siempre responde, pero primero quiere ver si tenemos la fe y la paciencia para esperar su tiempo perfecto.